Buen día, traders. Soy Nino Di Russo. Hoy es martes 19 de abril del 2022. Vamos a comenzar el briefing del día de hoy analizando el cierre de los mercados del día de ayer, comenzando con el índice de volatilidad VIX, que mide los cambios en las coberturas con opciones sobre el Standard & Poor's 500, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. El VIX bajó ayer 2,33 y, como es de esperar, toda baja de la volatilidad genera un rebote alcista en las acciones. Fíjense que cerró debajo de esta línea verde, que es el promedio ponderado de 8, lo cual es un buen dato, pero hay soportes sobre la SMA de 200 y con un MACD alcista quiere decir que todavía le queda espacio para un rebote peligroso. En cuanto a SPY, el Standard & Poor's rebotó un 0,04% ayer, pero fíjense que después de esta formación de galletita Oreo, como le llaman algunos traders, quedó debajo del promedio ponderado de 50, debajo del promedio de 8, debajo del promedio de 200 y con una pendiente más que notable del MACD, con lo cual todavía podríamos decir que, bueno, que no estamos fuera de peligro en este papel. Además, el tipo de vela que hizo es una suerte de doji, un cuerpo relativamente pequeño con bastante incertidumbre. La otra cosa notable, fíjense, volumen raquítico observado en la operación. En cuanto al Nasdaq, el índice que mide las 100 empresas tecnológicas de Estados Unidos, la misma situación. Hizo un doji, cerró debajo la línea verde, que es el promedio ponderado de 8 y el de 50. Esto está todavía en una condición de Blue Ice Failure debajo de la SMA de 200. Está muy frágil el mercado. Lo que sí se empieza a ver acá, que el ADX empezó a subir, está en 21, probablemente iniciándose la probabilidad de un release rally. Todavía creo que a esto le falta para poder estar en esta condición. En cuanto al Russell 2000, las 2000 empresas de capitalización media, también hizo un doji, pero en este caso bajista, con una baja de 0,67, también debajo de la línea verde, que es la EMA 8, o sea que quedó igual bajista. En cuanto a las empresas industriales del índice Dow Jones, cerró 0,06 abajo, y también debajo de la EMA 8, aunque arriba de la SMA de 50, debajo de la SMA de 200. Esto, en términos generales, cualquier papel que está debajo de la EMA 8 debemos considerarlo bajista. ¿Qué es lo que está pasando acá? La inflación y el riesgo geopolítico. La inflación alimentada por la suba imparable del petróleo, 1,06 arriba, un cruce de MACD, lo cual augura más subas aún. Vamos a ver el gas natural, que también está dando gas precisamente a esta suba de la inflación mundial, con una suba ayer del casi el 6%, está imparable. De todas maneras, fíjense que la vela que hizo ayer es un shooting star. Un shooting star después de una aleta de tiburón con RSI arriba de 70, probablemente nos indique alguna suerte de pullback más o menos inmediata. ¿Qué es lo que está generando eso? Y bueno, está aumentando el rendimiento de los bonos, que pierden valor de cotización. En la mañana de hoy, 0,98% arriba, lo cual está empezando de vuelta a crear un problema que ayer parecía disiparse, y es de vuelta la inversión de los bonos, en este caso de 10 años a 2 años. Esta es una pésima noticia. ¿A quién afecta esto? Y directamente al Nasdaq. En cuanto a eso, una cosa que quería mostrarles, los permisos de construcción que se publicaron esta mañana dieron bastante bien. Acá está Building Permits, dieron 1,87 contra 1,82 millones de permisos nuevos de construcción. Quiere decir que a grandes rasgos el público sigue pensando en el largo plazo e invirtiendo. Ahora, en lo que se refiere a qué es lo que opina el público respecto a qué es lo que puede pasar con la tasa de interés en el meeting del 4 de mayo, y hay una probabilidad del 91% que termine
en 0,75, 1%, la tasa que hoy está en el 50%, o 0,5%, quiere decir que sería un 0,5% de suba adicional. Existen algunos miembros de la Fed, como James Bullard, que en el día de ayer declaró que a su criterio habría que ir directamente a una suba del orden del 1% o el 0,75 para poder controlar la inflación. Si se va de la mano esto, ya sabemos que después de toda inversión del rendimiento de los bonos, a los 6 meses siempre se ha producido una recesión. Otro refugio, criptomonedas, Bitcoin, subió 0,47 al momento de hoy. Fíjense que logró ponerse ya arriba de la EMA 8, pero está debajo de la SMA de 50. El histograma comenzó a ponerse alcista, probablemente vaya a testear la SMA de 50 para ver si puede poner en marcha nuevamente el patrón del rounded bottom camino a la SMA de 200. En el resto de las monedas, en el resto de las criptomonedas, vamos a ver qué es lo que está pasando con Ethereum, por ejemplo. Ethereum hoy a la mañana lleva 0,30 arriba. Claramente se está empezando a ver el MACD dándose vueltas, se viene un cruce, está arriba de la SMA de 50, pero está debajo de la EMA 8. Este es todo un dato, o sea que todavía no podemos decir que se encuentre completamente alcista. Bueno, en lo que se refiere a la evolución de las empresas petroleras, vamos a ver qué es lo que está pasando con Chevron. Chevron 1,34 arriba, YPF de las empresas argentinas con una suba del 0,97, pero una vela negra. Le cuesta mucho YPF capitalizar las ganancias derivadas de la suba del petróleo. Grupo Galicia, para ver qué es lo que pasa en el mercado local financiero, con una suba del 1,3, pero el dato es debajo de la EMA 8, quiere decir que todavía no logró ponerse a salvo. Volviendo al campo petrolero, vamos a mirar la región, Petrobras con una baja del 0,34, alguna que otra empresa americana, Valero, con una suba extraordinaria ayer del 5,24%. Empresas de energía como BTU, con una baja del 1,63%. ¿Qué es lo que está pasando? Y lo de siempre, presión sobre los staples, sobre los utilities. En el caso de los staples, ayer hubo una baja del 0,92, pero logró sostenerse sobre el promedio ponderado de 8. El ETF de la energía con una suba imparable del 1,47. El ETF de salud. El sector de salud, bueno, empezó una corrección 1,10 abajo, cerró debajo de la EMA 8. Los utilities ahora XLU con una baja del 0,54, ligeramente abajo de la EMA 8. Bueno, de las empresas que explican el movimiento del Nasdaq, Amazon con una suba de 0,71, pero debajo de la EMA 8 y debajo de la SMA de 50. Facebook con una suba de 0,28, pero fíjense, debajo de la línea verde, que es la EMA 8, y debajo de la SMA de 50. Quiere decir que todavía no logró ponerse a salvo. Netflix. Esta empresa rinde dividendos en el día de hoy. Ayer bajó un 0,96. Fíjense qué patrón horrible que está haciendo, el de la letra H, lo cual asegura más bajas. A Netflix le está afectando fundamentalmente la caída de suscriptores derivado de la suba de precios por la inflación. Microsoft con una suba del 0,25, pero debajo de la EMA 8, la línea verde, así que muy afectado también. Google con una suba de 0,75. De alguna manera la formación que hizo es un bullish harami, pero el MACD todavía abajo, la EMA 8 con una pendiente enorme, el papel cotizando debajo de la EMA 8. Así que muy afectadas las empresas tecnológicas con motivo de la inflación y la suba del rendimiento de los bonos. Apple con una baja de 0,13, debajo de la SMA de 50, debajo de la EMA 8.
Así que muy afectada. Las empresas tecnológicas, como por ejemplo Tesla, con una suba del 1,96, pero peinando por debajo la EMA 8. Si bien está arriba la SMA de 50, no podemos decir que aún se puso alcista. Autos eléctricos de otro tipo, Lucid con una baja del 3,28%, seriamente afectada. Los autos eléctricos japoneses, chinos, NIO, con una baja del 2,44, sigue debajo de la EMA 8, debajo de la SMA de 50. Algunos otros autos eléctricos más o menos con la misma tónica, 3,09 electromecánica solo, con una baja del 3,09. En términos generales, compañías de seguro como Lemonade, que es un growth stocks, no se puede recuperar, pese a la recuperación que está teniendo el sector de los seguros. Lo mismo el sector de comercio electrónico como Pinterest tampoco logra recuperarse. El sector del brokerage innovativo como es Hood en la misma situación. Bueno, en el día de hoy, recordemos, se presentan dividendos de algunas empresas que son notables como Johnson & Johnson, IBM, Netflix, Halliburton en lo que es petróleo, Lockheed Martin Marietta en lo que es defensa, Travelers en lo que es Travelers Checks. En lo que se refiere al mercado de futuros, ¿qué es lo que vemos para la apertura? El Nasdaq prácticamente en el valor del cierre de ayer, 1,75 arriba. La volatilidad ligeramente en baja, 0,69, pero como ustedes ven, está apoyada sobre esta línea de tendencia, lo cual no es un buen dato, ¿no? La volatilidad siempre presente, acechando al mercado. En lo que se refiere al RSI Stochastic de las 4 horas en ciclo correctivo, recuerden, la vela de las 4 horas en este momento son las 9:44 en Buenos Aires, le queda 16 minutos para esta vela. Entonces, acá, ¿qué es lo que puede pasar si continúa el ciclo correctivo? Estamos en problemas para la apertura. De hecho, fíjense que la vela se está instalando en la parte inferior del open range. Con una suba de volatilidad no es impensable ver patrones de pop-up and drop a los que ya nos tiene acostumbrado a este mercado tan peligroso. Standard & Poor's con una suba de prácticamente un punto, nada. Aprovechemos a recordar qué es lo que está pasando con T2122, 4 Weeks New High, New Low. Ayer hizo una continuación del ciclo correctivo bajista, acercándose a una zona de rebote para un relief rally. Yo creo que todavía le falta un poco, pero esto es lo que está en curso. Russell 2000 con una suba de 2 puntos, o sea, prácticamente nada, más o menos en la misma tónica del resto de los mercados de futuros. El futuro del Dow Jones, de las empresas industriales, en 10 puntitos arriba, o sea, prácticamente en el valor de cierre. Aquí el problema de los mercados claramente es bailar la danza de la geopolítica que está generando una llamarada inflacionaria planetaria con suba de alimentos, suba de los costos de transporte y que realmente destartalan el equilibrio macroeconómico mundial. Con lo cual, el futuro de la recuperación económica va a tener mucho que ver con lo que pase con la evolución del conflicto ruso-ucraniano derivado de la invasión rusa a Ucrania, que como no le ha permitido avanzar significativamente, haciéndose del control del país, no sería extraño que escale en el uso de armamento y agrave mucho más el conflicto ya de por sí extremadamente delicado. Esto es todo por hoy. Por favor, no se olviden de presionar el botón de suscripción, así se enteran cuando subo un nuevo video y nos encontramos mañana. Muchas gracias por su atención.